el Bhagavad Gita. Pero quedó pendiente una aclaración a los últimos textos. Y, por ejemplo, el texto 26 dice esto. Perdón, el texto 28. O el de los poderosos brazos. Aquel que conoce la verdad absoluta no se ocupa ni de los sentidos ni de la gratificación de estos, pues conoce bien la diferencia entre trabajo devocional y trabajo por resultados efectivos. Y parte de lo que se analizó al inicio de este capítulo, que se llama Karma Yoga, capítulo 3, es que como el gran secreto de los yogis es controlar los sentidos. Esto parece un contrasentido en este mundo, porque todo lo que tratamos de hacer en este mundo es complacer nuestros sentidos. De hecho, la mayor parte de nuestros esfuerzos en esta vida son para complacer nuestros sentidos. Pero aquí hay una historia muy interesante en los Vedas. Y en esta historia se explica, se cuenta de un rey que había buscado, tenía una cabra. Perdón, aquí, si alguien está conectado al WhatsApp y puede asistir, por favor, a las personas que no pueden conectarse. Es importante. Ok, se trata de lo siguiente. Este rey tenía una cabra. Y por más que le daba de comer a su cabra todo lo mejor que tenía, eso nos pasa aquí con un bicho que se llama la majita, o sea, nunca estaba satisfecho. Así que esta cabra le resultaba una gran interrogante a este rey. Dice, ¿cómo es posible que nunca esté satisfecho esta cabra? O sea, le daba de comer los mejores pastos, igual la cabra salía y mascaba hasta latas. Bueno, no sé si habría latas en ese tiempo, pero mascaba lo que veía. Entonces, era tanta la curiosidad que le dio que por qué no se podía satisfacer esta cabra, que hizo una publicación. Hizo una publicación y dijo, bueno, la persona que pueda complacer a esta mi cabra, yo le voy a dar la mitad de mi reino. Tan inquieto estaba por esta pregunta. Así que hizo esta convocatoria. Pero también para que los postulantes sean serios y no vengan así con soluciones ridículas, él dijo, y el que no lo haga, va a ir preso. Así que los que quieran hacer tienen que hacer una propuesta seria. Bueno, vino un postulante, y entonces dijo, no, yo puedo satisfacer a su cabra. Así que bueno, el rey le dio la cabra, él se la llevó y la iba a traer al día siguiente. ¿Y qué hizo esta persona? No durmió toda la noche le dio de comer a la cabra. Y le daba todo lo que se le ocurría, le daba flores, le daba pastos, le daba hierbas. Y la cabra comía y nunca paraba. Nada personal, por si acaso, estamos contando una historia. Ya, Prabhupada, ¿dónde vas? Ya, por favor. Entonces, estamos contando esta parte de una historia que nos ayuda a entender cómo los sentidos nunca se satisfacen. Así que bueno, este rey, vamos a recapitular esta partecita. Este rey tenía esta cabra que nunca se satisfacía, entonces ofertó la mitad de su reino para satisfacer su cabra. Y para que los proponentes sean serios, el que no lo haga se iba preso. Y vino una persona que llevó la cabra y toda la noche
mantuvo a la cabra despierta y, perdón, aquí, está escuchándose un ruido. Mantuvo a la cabra despierta y le daba toda clase de cosas, flores, hierbas, toda cosa que se le ocurrió. Y al día siguiente se fue con la cabra con su panza hinchada, y el rey sacó unas hierbas fragantes que tenía y ¡pum! La cabra mordió. Nada, a la cárcel, mételo adentro. Y así pasó hasta que un yogi hizo la prueba. Vino el yogi y se llevó la cabra. Y bueno, llega al día siguiente el yogi con su cabra. Bueno, el rey le advierte, le dice, mire señor, usted es muy yogi y todo, pero aquí la condición es que si usted no satisface a la cabra, se va a tener que ir preso. Y dice, no hay problema. Así que se llevó la cabra y al día siguiente viene la cabra y estaba más bien un poco flaca. Y entonces el rey saca uno de sus pastos favoritos y le ofrece a la cabra retira su cabeza. Le ofrece otra cosa que le encantaba a la cabra y la cabra tira su cabeza a un lado. Dice, ¡wow! Increíble, esta cabra no quiere nada más. ¿Cómo lo ha hecho? El yogi le dice, mire, cumpla su promesa, después le explico. Entonces, el rey le hace la transferencia de la mitad de su reino, cumple su parte del compromiso, y este yogi, entonces, le explica el secreto. Le dice, mire, usted debería saber que los sentidos materiales nunca se satisfacen. Entonces, lo que yo hice con esta cabra es lo siguiente. Yo tenía pastos y tenía un palo. Entonces, yo le ofrecía el pasto a la cabra y cuando quería comer yo le sonaba con el palo. Así que le mostraba otra cosa, quería comer, yo le daba con el palo. Así que ahora ve cualquier cosa y se asusta, o sea, da la vuelta a su cara, dice, no va a comer. Dice, así son los sentidos, en realidad, cuando uno complace los sentidos nunca se satisfacen, así que ese es el procedimiento. Así que este es el ejemplo que se da, y por eso también uno al principio de su vida empieza una vida así de austeridad, ¿no? Y ese es el camino para entrenarse espiritualmente. Uno tiene que pasar por una etapa de entrenamiento donde controla sus sentidos y, si es posible, le da con palos. Bhaktisiddhanta Sarasvati decía que se le puede dar con un ladrillo a la mente. Y también con una escoba. Entonces, cada quien sabrá cómo le va a dar a su mente, pero ese es el remedio que se ha prescrito. Entonces, ahora hemos llegado al texto 30 del capítulo 3. Estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, de su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nuestro texto de estudio. Y ahora vamos a leer el texto 30. Dice, por tanto, oh Arjun, entregándome todas tus obras con tu mente absorta en mí, sin deseo de ganancia y libre de egoísmo y letargia, lucha. Aquellos que ejecutan sus deberes de acuerdo a mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fructivas. Pero aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso a estas enseñanzas y no las practican regularmente, deben ser considerados desprovistos de todo conocimiento, engañados y condenados a la ignorancia y al cautiverio. Incluso el hombre de conocimiento actúa de acuerdo a su propia naturaleza, pues cada quien sigue su naturaleza. ¿Qué puede lograrse con la represión? Los seres corporificados sienten atracción y repulsión hacia los objetos de los sentidos, pero no se debe caer bajo el control de los sentidos, y los objetos de los sentidos, pues son tropiezos en el sendero de la autorrealización. Alguien tiene activado su micrófono, le vamos a agradecer que lo desactive un ratito para poder. Es mucho mejor ejecutar los propios deberes prescritos, aunque sean defectuosos, que ejecutar el deber de otro. Es preferible a la destrucción, mientras se ejecutan los propios deberes, que ocuparse de deberes ajenos.
ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Arjuna dijo, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se le obligara a la fuerza? El Señor bendito dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión. Esta lujuria luego se transforma en ira, lo devora todo y constituye al enemigo pecaminoso de este mundo. Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, en forma similar a la entidad viviente la cubren distintos grados de esta lujuria. Aquí cabe una explicación, Srila Prabhupada nos ilumina en cada uno de estos versos, pero particularmente aquí, estos son diferentes niveles de cobertura. Entonces, la primera es una cobertura más tenue, como cuando el humo cubre el fuego. Otra cobertura que es un poco más densa es cuando un espejo está cubierto por el polvo, y la más densa es cuando un embrión está cubierto dentro del vientre de una madre. Y esto se compara a los diferentes estados de conciencia. Aquí dice, cuando la entidad viviente exhibe escasamente su conciencia de Krishna, se le compara al fuego cubierto por humo. El polvo del espejo se refiere al proceso de limpieza de este espejo mediante métodos espirituales. Y aquí dice, el mejor proceso es cantar los santos nombres del Señor. El embrión cubierto por el vientre es una analogía que ilustra una situación de desamparo, ya que el niño en el vientre es tan impotente que ni siquiera puede moverse. Esta condición de vida se compara a la de los árboles. Los árboles son también seres vivientes, pero están en esa condición debido a una exhibición de lujuria tan grande que son casi totalmente carentes de conciencia. El espejo cubierto se compara a aves y bestias, y el fuego cubierto por humo se compara al ser humano. Entonces, es en la forma humana de vida que uno puede acercarse más fácilmente al Señor. Continúa. Así, la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su enemigo eterno en la forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. Estos textos específicamente son también de aquellos que ameritan, si bien todos son muy meritorios, pero memorizarlos. Tanto el propio texto 30, famoso, Mayi Sarvani Karmani, Sanyasya Dhyatma Chetasa, Mirasir Nidmamu Bhutva, Yudhyasva Vigatajara. Luego, este 39 es muy famoso, Abritam Gyana Metena, Yanino Mityavairina, Kamarupena Kauntaya Deshpurena Analena Cha. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares donde se posa esta lujuria, la cual vela el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Por tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharats, refrena desde el mismo principio a este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a ese destructor del conocimiento y la autorrealización. Ahora Krishna explica algo muy importante, que es la jerarquía que hay entre todos ellos. Dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es superior incluso a la inteligencia. De esta manera, sabiéndose trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia materiales, uno debe controlar al yo inferior por medio del yo superior. Y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a este insaciable enemigo, conocido como la lujuria. ¿Sí? El yo superior, entonces, el alma, y el yo inferior es el ego falso. Aquí está terminando, entonces, el Señor Krishna con el texto 43 del tercer capítulo.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. También Prabhu Pralanat, que nos acompaña, de repente puede contestar si alguien quiere preguntar algo. Hasta aquí. ¿Sí? Claro, para preguntar pueden activar su micrófono. No, que estoy escuchando con atención, Prabhuji. Dale, dale. Ya, muchas gracias, Prabhu. Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar en el capítulo 4. Sin embargo, para asegurarnos de que la parte del Karma Yoga está bien comprendida, vamos a repasar algunas de las preguntas de una guía de estudio que fue preparada por un discípulo de Prabhupada que se llama Burijan. Burijan Prabhu nos aconseja recordar lo siguiente. De la parte del capítulo 2, es primero que Arjun, después de haber estado en duda, acepta a Krishna como maestro y entonces depende completamente de Krishna. Y Krishna le explica que por hacerlo así, él no va a tener reacciones. En realidad, esa su acción va a considerarse un servicio al Señor Supremo, aunque sea empeñarse en una guerra. Ahora, en este capítulo 3, hay 4 cosas que se han considerado importantes de recordar. Una, que uno tiene que actuar de acuerdo a su deber. Uno no puede permanecer impasible. Ya Krishna ha explicado que la acción es mejor que la inacción, pero en este caso el cumplimiento del deber es un imperativo. El segundo es que uno debe actuar, pero hacerlo como una ofrenda a Krishna. De esa manera uno no queda atado al resultado de su trabajo. La tercera cosa es que uno debe ejecutar este deber, pero sin apego. Y la cuarta cosa es que es mejor hacer aquel deber que va de acuerdo con la propia naturaleza de uno, en la conciencia de Krishna, sin caer en atracciones y aversiones, y estar alerta de este gran enemigo, que en realidad no es un enemigo externo. Nosotros normalmente pensamos que los enemigos son externos, pero aquí Krishna dice que nuestro verdadero enemigo es la lujuria, y esta lujuria se asienta en los sentidos, en la mente y en la inteligencia, y de esa manera cubre el alma. Entonces ahora vamos a entrar al capítulo 4. El capítulo 4 se llama el conocimiento trascendental, así como el capítulo 3 se llamaba Karma Yoga, que es la acción en yoga. El capítulo 4 empieza también con versos que los 2 primeros que se recomienda memorizar, y es la forma de transmisión del conocimiento. El Señor bendito dijo: yo instruí esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol Vivasvan, y Vivasvan se le enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Manu, a su vez, se le enseñó a Ikshvaku, su hijo. Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y en esta forma la comprendieron los reyes santos. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por eso la ciencia tal como es parece estar perdida. Aquí, a pesar de que estos son solamente 2 versos, pero aquí hay un punto muy clave. La forma de transmisión y recepción de conocimiento es la cadena de sucesión discipular. Y aquí Krishna utiliza esta palabra en sánscrito, parampara. Evam parampara praptam, imam rajarsha yovidu. Otra cosa importante es que él dice que esta es la ciencia tal como es. Nosotros normalmente aceptamos como ciencia las opiniones así de Pepito y de no sé quién, que bueno, siguen un cierto método, pero no llegan hasta el fin del conocimiento. Ahora continúa. Hay otra cosa
es que Krishna repone esta cadena cuando se rompe. Aquí él advierte. Dice, esta ciencia tal como es parece estar perdida. Entonces él viene y repone esta cadena. Un eslabón se pierde. Continúa. Esa antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la digo hoy, debido a que eres tanto mi devoto como mi amigo. Por tanto, tú puedes comprender el misterio trascendental de esta ciencia. Otra vez, dos condiciones para recibir este conocimiento es que uno tiene que ser devoto de Krishna y tiene que tener una actitud amistosa con Krishna, y ser amigo de Krishna. Arjun quedó curioso y hace esta pregunta. Arjun dijo, Vivashvan, el dios del sol, es mayor que tú por nacimiento. ¿Cómo puedo comprender que en el principio tú hayas instruido a él esta ciencia? El Señor bendito dijo, tú y yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, mas tú no puedes, oh subyugador del enemigo. Aunque yo no tengo nacimiento, mi cuerpo trascendental nunca se deteriora. Y aunque soy el Señor de todos los seres conscientes, aún así aparezco en cada milenio en mi forma original trascendental. Otro verso famoso, Yada Yadahidharma. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente de Vara y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. El siguiente verso también es importante recordarlo. Paritranaya sadunam vinashaya charushkatam. Dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Yo mismo desciendo milenio tras milenio a fin de redimir a los piadosos y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los principios de la religión. Este verso 9 también, Janma Karma Chamedivyam. Oh Arjun, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Ok, este es otro hito importante en el Bhagavad Gita. Primero se ha hablado que el alma va transmigrando, va de un cuerpo a otro, en el momento de la muerte. Pero aquí Krishna está explicando que el que conoce la naturaleza trascendental de su aparición y actividades, ya no vuelve a nacer en este mundo, sino que dice, alcanza mi morada eterna. Y esa es en realidad la meta inicial del practicante. Nosotros no aspiramos a vivir en este mundo material porque este mundo material no es nuestro hogar, nosotros venimos del mundo espiritual. Nuestro verdadero hogar está en el mundo espiritual. De ahí que el mismo Srila Prabhupada, cuando empezó a divulgar la conciencia de Krishna, inauguró una revista que se llamaba De vuelta a Dios, De vuelta al Supremo, Back to Godhead. Y esa empezó a imprimirla en 1944. Entonces, Back to Godhead se volvió De vuelta al Supremo, se volvió la revista y se volvió también el foco de la explicación de Swami Prabhupada. Entonces, hasta aquí, Krishna marca un antes y un después. Es decir, uno puede seguir naciendo y muriendo en este mundo. Obviamente puede irse a planetas superiores, inferiores, puede nacer en especies superiores, inferiores y muchas cosas. Pero en vista de que nosotros originalmente como almas espirituales no tenemos nada que ver con este mundo, deberíamos estar nosotros regresando a nuestro entorno espiritual. Y eso es lo que Krishna acaba de explicar aquí en el texto 9. Entonces, el que es consciente de Krishna no vuelve a nacer en este mundo. De ahí que eso marca una gran diferencia entre una práctica y la otra. El Karma Yoga es una práctica que nos ayuda a vivir bien en este mundo, pero no necesariamente nos lleva a salir de este mundo.